Muchas gracias por estar presentes. Nos hacemos también presentes a nuestro Señor, que nos enseñó a orar, y nos vamos a unir a Jesús con la misma oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. El Papa Francisco es una voz universal, cualificada. Sus palabras pueden llegar a todo tipo de personas en sus culturas diferentes, en sus creencias distintas y en sus maneras de vivir. Las catequesis que escribió y proclamó en los miércoles del año pasado sobre el discernimiento espiritual son un conjunto de mensajes muy bien articulados y expresados, con estilo propio, directo, sencillo. Seguiremos agradeciéndole su iniciativa y su sabiduría. En esas catequesis resuenan aspectos importantes de la espiritualidad ignaciana y de la práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que el Papa Francisco conoce muy bien y que ofrece a toda persona abierta a vivir estas esencias ignacianas, aunque sean de otras tradiciones espirituales, incluso de otras confesiones religiosas. El Papa Francisco tiene muy claro el fundamento sobre el que hacer discernimientos espirituales. Lo hemos apreciado ya en la exposición que el Padre Umbri tuvo acá mismo el miércoles día 5, como introducción a cómo son todos estos procesos de buscar el bien, de elegir el bien en nuestras vidas diarias y en momentos de elección importantes. Lo hemos apreciado también en cómo se van fraguando y complicando las desolaciones espirituales, por más nítida y por más honesta que sea también la búsqueda de Dios y de su voluntad. De esto nos habló el Padre Misael justo el miércoles pasado, día 15. Ahora soy el responsable de acercarles lo que Francisco quiere que captemos y gocemos acerca de la consolación espiritual verdadera. Y es que el fundamento de la consolación espiritual es Dios mismo. Cuando vamos adentrando cada vez más en la riquísima historia y tradición bíblica, nos vamos dando cuenta que nos confirma que Dios es el autor de la verdadera consolación. Porque Dios es el generador de la vida, es la fuente de la vida, es el creador. Esto es gran motivo de consuelo, porque es además en esa generación sobreabundante de vida, es infinita bondad, también bondad sobreabundante. Esto es motivo de consuelo, porque todo lo hace amando, por amor, porque Él mismo es amor incondicional, que significa que no pone ninguna condición a sus criaturas para amarlas, para amarnos. Él es así.
Esto es gran motivo de consuelo. Y cuando además descubrimos por la vida misma de Jesús que ese amor es compasivo y es misericordioso, esto es grandísimos motivos de consuelo. El darse sobreabundante y gratuito, porque Dios es el máximo regalador, se regala a sí mismo y no nos está pidiendo nada a cambio. No nos está diciendo que si no nos pone una condición, Él se nos seguirá regalando. Es que Él se va a seguir regalando porque es su identidad. Cuando en la Eucaristía de hoy y de ayer hemos visto en el Evangelio de Juan que Jesús dice: el Padre trabaja siempre, ama siempre, cuida de sus hijos y de sus hijas siempre. Y el Hijo, el enviado, es así. Y aprendemos cómo es el Padre porque el Hijo lo revela así. Esto es grandísimo consuelo. Por eso mismo, el Hijo nunca se reservó nada, nunca hizo ningún privilegio para sí mismo, siempre lo hizo para los demás. Por eso acercarnos a la consolación espiritual es acercarnos a Dios, a la donación que Dios hace de sí mismo. Alguien podría decir: ¿y esto merece mucho la pena? ¿Esto va a llevar mucho tiempo? ¿Esto va a ser un trabajo que hay que hacer? Mira, este es el mejor detalle que podemos tener con Dios. Y es aceptar que Él, cuando se nos da, cuando se nos dona, quiera dársenos consoladoramente, se nos quiera dar consolándonos. Porque la consolación es expresión de Dios, es lenguaje de Dios, que no se reserva ni a su Hijo. Dos detalles que tienen que ver con el Antiguo Testamento y con el Nuevo. Cómo le gusta también al Papa Francisco hacerse eco de las tradiciones bíblicas para captar mejor cómo es Abba Padre y cómo es su Hijo, su enviado. Pues un detalle es la vida del profeta Isaías, que recibe de Dios el encargo de consolar al pueblo. Entre los capítulos de todo el libro de Isaías, entre el 40 y el 55, a eso se le llama el libro de la consolación de Israel, entre el 40 y el 55. Meterse en esos capítulos, en esos 15 capítulos, es gozar tantísimo de cómo este profeta, ante la tribulación de su pueblo, la aflicción del pueblo de Israel, ha recibido de Yahvé la misión: consuela, consuela a mi pueblo. Y pueblo mío, consuélense, consuélense unos a otros. Desde aquel texto en hebreo, luego traducido al griego y al latín, el verbo solari en latín significa consolar, significa reconfortar, aliviar. Y de esa misma raíz solari, el solatium es el consuelo en latín. Y un detalle del Nuevo Testamento. Cuando Dios se hace carne en Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, se hace carne en su enviado, Jesús íntegramente va a ser el consuelo del Padre para nosotros. ¿Se puede pedir más? El mismo Padre Consolador en su Hijo se nos da también
porque su Hijo es toda donación de Él. Ahí se nos da también. Y atención, cuando Dios se expresa consolando, no engaña, nunca engaña, nunca manipula. Es consuelo verdadero, porque es consuelo a su modo, a como Él es, que es verdad, es verdadero. Nunca su consuelo es una trampa. Veremos un poco más adelante cómo el maligno, el mal espíritu, puede utilizar la consolación como engaño y trampa. Y entonces San Ignacio nos avisa: examínense mucho en su día a día, examínense mucho en sus oraciones, en sus pensamientos, en sus oraciones, no sea que disfrazado de bien se les cuele el maligno, que sabe disfrazarse de consuelo, sabe disfrazarse de luz, pero es oscuridad y maldad. La persona Jesús es esencialmente consolador. También cuando día a día, por los mismos textos que leemos en la misa, o aunque solo sea los textos de los domingos, este año guiados por el Evangelio según San Mateo, continuamente Jesús está teniendo detalles de aproximación, de contacto, de aliento, de sanación, de recuperación de las personas, de reconciliación de desavenidos. Ignacio también nos lo recuerda en un momento precioso, cuando San Ignacio propone contemplar ya a Jesús resucitado. A ver si no nos olvidamos el domingo de resurrección, que será el 9 de abril. El domingo 2 de abril es el comienzo de la Semana Santa, con la entrada de Jesús en Jerusalén, Domingo de Ramos. Y ya está toda la Semana Santa, y el domingo 9 es la resurrección. Pues tiene una cosa riquísima San Ignacio cuando dice que la presencia de Jesús resucitado es con el oficio de consolar que el Padre le da. No quiere decir que en su vida terrena el Padre no le haya dado la misión de consolar. A ese, el carpintero, el hijo del carpintero. Pero es que ahora, como resucitado, dice Ignacio, el Padre le ha dado eternamente el oficio de consolar. Así viene el resucitado a nuestras vidas. Y cuando el Papa quiere hacernos más sensibles y reconocedores de tanto bien y bondad que recibimos cada día, aunque hay también visiones de la realidad donde aumenta los desastres, las injusticias, lo malo, que si el vaso medio lleno o medio vacío. Por lo que les voy contando, tendríamos derecho a ser sensibles y reconocedores de que el bien y la bondad que recibimos de Dios, tantos beneficios, beneficio es una palabra que viene del latín, bene, bien, facere, hacer. Un beneficio es que te han hecho un bien. Pues cuántos beneficios no hemos recibido desde nuestro nacimiento. Más que maldades, porque los beneficios han sido Dios dándosenos. Y sin embargo, el maligno no ha tenido tanto poder de dársenos. En caso de duda, el maligno lo que quiere es que no recibamos a Dios, nos olvidemos de que Él es la fuente de todo bien y no nos conmueva la inmediatez y proximidad de Dios con nosotros. Pues el Papa Francisco nos dice que tenemos que examinarnos mucho de cómo recibimos tantos beneficios. O sea que si uno hace el examen de conciencia al final del día, o si está muy cansado, al comienzo del otro día,
Los antiguos jesuitas hacían el examen de conciencia 2 veces al día, 10 minutitos antes del almuerzo y por la noche. Cuando aquí en la Eucaristía hemos encomendado al Padre Jesús Martínez, que nació en un pueblecito de La Rioja, en España, un pueblecito que se llama Quel. Por eso los más cercanos le llamábamos Quelito, de Quel, el hijo de Quel. Pues este hacía fielmente un examen de su mediodía antes de almorzar y un examen de todo el día por la noche. Y claro que se daba cuenta de lo mal hecho y de sus despistes y de lo que podía no haber sido fiel, pero de lo que más se daba cuenta es de que era receptor inmenso de beneficios, de bienes y de bondades de Dios cada día. Cada día, en cada oración, en cada procesito, si tenemos algún discernimiento que hacer durante varios días, hay que agudizar los tiempos de examen. Nos tenemos que dar cuenta cómo ahí Dios nos habla, nos dice qué le gusta, qué quiere, según cómo nos conoce y según cómo ve que nosotros vamos pensando y moviendo nuestro interior. Pero bueno, una atención ante todo esto. No seamos triviales, no seamos simplitos, porque muchas veces decimos sin más, es que estoy contento. Qué bien poder estar contentos, pero muchas veces ese estoy contento es tan simple, es tan superficial, sin haber profundizado, sin darme cuenta de las raíces que ese contento tiene y cómo se despliega a partir de ahí, se ha desplegado en mi día. Porque no es solo es que estoy contento y ya se termina el día y a lo mejor todavía tengo un ratito para engancharme con cualquier página web, con cualquier... y perder el tono de mi contento por no haberle profundizado más. Tengo que darme cuenta, y no ser frívolo, de que el consuelo propio, profundo, que Dios me da cada día, es para que yo lo reconozca y me encuentre con Él, y me encuentre en Él, para darle gracias a Dios. Por eso es necesario examinarse y también acompañarse, sobre todo en momentos en los que haya que tomar decisiones más fuertes, más delicadas, que otra persona escuche cómo van siendo mis versiones de reconocimiento de beneficios, de cómo también me siento tentado por maldades, por desviaciones, para que un discernimiento sea hondo, como ya el primer día el Padre Umbi, con ecos de las catequesis del Papa, nos introdujo. Ojo cuando estoy contentito y no examino, porque estoy bien, ¿para qué revisar? Qué falta de detalle con la fuente del contento que es Dios. Y ojo también cuando no estoy tan contento, estoy más puaf, parece que no tengo ni ganas ni ánimo, y por supuesto estoy más seco, más duro, más áspero. Entonces, examinar para qué. Es que me da lo mismo. Si voy a seguir así de puaf, me voy a dormir o tomo algo o veo cualquier cosa. Qué pena, porque entonces le estamos diciendo al maligno, al mal espíritu, que la última palabra de mi día la tiene él y el puaf. Y no estoy también enfrentando y diciéndole al Señor, mi puaf tiene que ver contigo, mi desánimo. ¿Qué me pasa conmigo y mi desánimo? Y tú y tu capacidad consoladora. Y se hace una oración, aunque sea chiquitita, donde uno se pone en sus manos y uno en sus manos se acuesta y termina el día.
agradeciendo por anticipado lo que el Señor va a poder darnos al día siguiente. Y avanzo un poco más para ir ya hacia el final. El Papa Francisco toca unos párrafos del libro de ejercicios. Es un libro chiquito, distintas ediciones, un poco más grande, nunca es más grueso. El libro de ejercicios es una joya. Este yo le tengo desde que entré al noviciado y entonces aquí le he hecho muchos subrayados, muchos colores, muchos escrititos en los márgenes. Pues es que hay un número, cuando empiezan los 23 párrafos en total que tiene este librito sobre consolaciones y desolaciones, hay un número, el 315, que dice, se lo leo tal cual para no desfigurarlo: es propio del buen espíritu dar ánimo y fuerzas, consolaciones, inspiraciones, quietud o serenidad, paz, incluso lágrimas de conmoción, facilitando y quitando todos los impedimentos para desear el bien y hacerlo, y para proseguir así en adelante. Esto es, hablado de consolación. Un numerito después dice, una consolación espiritual siempre es una moción. La palabra moción significa movimiento y siempre es interior, ocurre dentro. Me estoy moviendo interiormente. Ahí anida una consolación. Y es consolación porque el ánima, dice Ignacio, se ilumina, dice él mismo, se inflama, toma fuego, toma vibración de luz por el amor a su Criador y Señor. De manera que ninguna otra cosa puede amar por sí misma, sino porque viene de Dios, ha sido creada por Dios y porque Dios me la ofrece. Y entonces incluso puede conmoverse y lanzar lágrimas de amor a su Señor. Y consolación es todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna, que a uno le pacifica, le serena en Dios. Esto es importante, esto es lindo, no es complejo. Dice que en la consolación, 3 párrafos adelante, nos guía y aconseja siempre más el buen espíritu, lo cual es un signo de que el buen espíritu que hemos recibido en el bautismo, el Espíritu Santo, lo recibimos ahí, aunque no nos hemos dado cuenta si éramos muy chiquitos y a lo mejor han tardado en decirnos que ya estábamos habitados desde el bautismo por el Espíritu Santo. Quizá nos lo hayan dicho en la confirmación, que se confirma que el Espíritu Santo te guía y te alimenta. Y también dice Ignacio que entonces todos los pensamientos y deseos que surgen de una consolación son de buen espíritu y son contrarios a todo lo demás que nos venga del maligno. ¿Y cómo me doy cuenta? Examinando, mirando de cerquita. Algunas veces con mirar nomás se ve, pero otras veces si hay que poner una lupa, se le pone una lupa a esa acción, a ese acontecimiento. Dice en otro momento, es que es propio de Dios en sus mociones espirituales, internas, íntimas, dar alegría, alegría verdadera y gozo espiritual verdadero, quitando toda tristeza,
turbación y complejidad y turbulencia que muchas veces el maligno quiere meter para complicarnos. Es propio de Dios dar alegría limpia, verdadera y un gozo espiritual. Seguimos otro poquito, porque dice Ignacio, esto es tan rico, esto es tan lindo, pero ojo, ya habíamos dicho antes, ojo, atención, volvemos a decir ojo, porque si es propio del buen espíritu dar consolaciones, ánimos y fuerzas, es propio del mal espíritu lo contrario, quitarte todo ánimo, quitarte toda fuerza, quitarte toda alegría, dejarte desabrido sin ningún tipo de gozo, sin ningún anhelo de esperanza. ¿Qué es lo más parecido a eso? Un trozo de corcho que ni siente ni padece. ¿Qué es lo más que no tiene sabor, inodoro, incoloro, insípido? ¿Qué es? Que algunas veces parece que el corazón está de lo más aterido, frío, triste. Dice, pues tengan mucho cuidado, porque el verdadero espíritu consolador viene algunas veces consolando, pero también el consolador algunas veces viene retándote. Caramba, es una manera de consolar. Y lo explica así Ignacio. Porque si uno va por la vida viéndose más atraído e identificado por Jesucristo, queriendo ser más discípulo en comunión con Él, en comunión con sus hermanos pobres, ahí el buen espíritu siempre te va a animar más y te va a decir, no decaigas, ánimo fuerte, sé fiel. El mal espíritu siempre dirá, no merece la pena tanto, no te esfuerces. Además, ¿quién sabe eso en qué va a terminar? Y además de ti, ¿quién se va a acordar? Y seguro que a la vuelta de la esquina vas a tener un fracaso y todo eso se va a hundir. Esos rollos son siempre los del mal espíritu. Pero es que si tú vas decayendo y poquito a poquito has ido dejando oración, has ido dejando sacramentos, has ido dejando entusiasmo por Jesús, no te preocupa la gente que está peor. Ni siquiera te cuestionas alguna vez si podrías tú dar algo voluntario, al menos de tu tiempo, para otras personas. Y vas quedándote como más deslicuado, como más casi también espiritualmente vacío y atontado. Pues el buen espíritu no te va a consolar y te va a decir, bueno, pues nada, no importa. No, el buen espíritu va a venir y te va a zarandear y te va a provocar y te va a decir, así no se puede seguir. Vas de mal en peor bajando. ¿Pero qué va a hacer el maligno? Se disfraza de consolador. Y el maligno te dice que no es para tanto, hombre, tranquilo. Si todo el mundo lo pasa mal, si todo el mundo está mal, si quien más, quien menos tiene momentos bajos. No te preocupes, no te preocupes. Poco menos que el maligno te dice, recuéstate en mí, que yo te comprendo y que no es para preocuparse. El verdadero espíritu, el bueno, te va a zarandear y te va a decir, ¿cómo que no es para preocuparse? Y entonces uno diría, pues vaya un consuelo que me estás dando, sí, para que vivas el consuelo verdadero, te tengo que remover y te tengo que cuestionar, porque el otro consuelo, ese otro consolador es falso. Te está manipulando, te está mintiendo, porque te quiere bajo, te quiere atontado y no te quiere discípulo y no te quiere sintiendo el gozo y la emoción de ser discípulo del Señor.
Esto es importante. En otros momentos, dice San Ignacio, que el maligno es muy listo en ponerse disfraces luminosos. Y tú estás queriendo ver por dónde viene la mano del Señor y tú dices, me vendría alguna luz. Y bueno, el Señor te da su gracia, su gozo, pero tú a lo mejor estás necesitado de una mayor luz. ¡Zas! Ahí se te metió el mal espíritu disfrazado de lo más luminoso que te puedas imaginar. Bombillitas por todas partes, juegos de luces, láser, todo lo que sea. Así se le presentó el maligno a Jesús en una de las tentaciones, como diciéndole, todo es mío, todo esto te lo puedo dar, no tienes nada más que arrodillarte ante mí y creer que yo soy. Y Jesús, que sabía de montajes y que sabía de disfraces y de engaños, primero le dijo, nada de esto es tuyo, tú eres un fantasma que te has disfrazado de Dios tonto y me quieres a mí hacer creer que me vas a dar todo eso si yo te adoro. O sea que para engaños el maligno es un genio y hay que tener mucho cuidado porque de eso sabe, es el especialista. Cuando el padre Misael les haya hablado de las desolaciones, es que eso es lo que le interesa a él. Le interesa tenernos desolados. Pero por la misma lógica que les voy contando, hay momentos en que el Espíritu Santo, consolador, te da una desolación para que espabiles, para que te des cuenta lo poquito que eres cuando no pones confianza en el Señor y vas de autonomito tú y con crestita de gallo, como yo aquí lo sé. Y el Señor como que te dijera, vamos a quitarle un poquito de decibeles a ver qué pasa con él. Y enseguida, porque somos muy poca cosa, nos desilusionamos, nos desencantamos y, como decían algunos primeros jesuitas, nos desconsolamos, aunque todavía no hayamos caído en una desolación. Pero, ojo, ahí pasa algo. El Señor nos está advirtiendo, nos está poniendo frente a nosotros nuestra propia vida para que la examinemos a su luz y nos demos cuenta de cómo es de manipulador el maligno y cómo el maligno va a querer siempre. Cuidado que la experiencia de Ignacio lo corrobora y también la del Papa Francisco. El maligno va a querer siempre desolarnos mal y desolarnos para que no tengamos ninguna capacidad de reacción. Y va a querer siempre esa expresión de que nos come la cabeza, de que nos inunda de pensamientos tontos, inútiles, que no va a ser nada posible, que yo ya no voy a valer para nada, que te des fuerte con un caño una y otra vez, hasta que te anules a ti mismo. Es listo, porque nos aparta de la comunión con Dios y nos aparta del mínimo reconocimiento de que somos hijos e hijas, criaturas de Dios. Entonces, mucho examinarnos, porque tenemos que desenmascarar los engaños del mal espíritu. Y luego, porque somos humanos, los engaños y trapicheos que muchas veces nosotros mismos hacemos por ser pequeños, por ser finitos, muchas veces por ser tontitos y no espabilar. Con todo, miren qué expresiones preciosas de Ignacio para terminar. Dice Ignacio, aunque no sientas mucho fervor, ni gracia intensa, ni todos esos signos de la consolación, no dudes que tienes la gracia suficiente, porque Dios nunca te la retira, para trabajar, para lucharla.
Y si con todo te parece que estás como desasistido de ayuda, siempre podrás pedir ayuda al Señor, a la Trinidad Santísima, a San José, a María Virgen, a tus santos preferidos, a personas que están aquí y les puedes pedir ayuda para comprender lo que te pasa. Pero dice también San Ignacio, sí puedes trabajar con el auxilio divino que nunca te lo ha retirado, la gracia suficiente y el auxilio divino. Lo que nos suele ocurrir es que la gracia suficiente nos parece insuficiente. ¿Y cuánta gente nos diría que no, que tienes la gracia suficiente, ponla a funcionar, actúala, tienes la llamita suficiente en el brasero o en esas brasas, hay llama suficiente, tienes rescoldo suficiente, sopla un poquito, trabájalo, ponle alguna ramita seca, finita, ponle algo que encienda, tienes gracia suficiente. ¿Quién te ha hecho creer que ya no tienes gracia, que ya no tienes auxilio de Dios, que ya Dios no te mira compasivo? Ese es el maligno que te llena el coco de cantidad de ideas perversas y tú te las crees. ¿Por qué no te crees que el Señor está amorosísimamente contigo en sus brazos, como la ovejita que se perdió, o la ovejita que es que no tiene fuerzas hoy? Dice que si te sientes bajo, trabajes en estar en paciencia y pienses que pronto vas a ser consolado. Esta es la experiencia de Ignacio y de muchos santos, de Francisco Javier, de los que están en estos retablos. Pronto fueron consolados. Entonces, ser también trabajar con humildad y en paciencia. Y les digo dos últimas frases. No es de nosotros traer o tener una devoción crecida, un amor intenso, una consolación espectacular. Es que no hace falta vivir de consolación espectacular en consolación espectacular, porque ahí te va a engañar el maligno. No es de nosotros, porque es Dios el que lo regala. Porque todo es gracia y don de Dios, que es donante y es agraciante. ¿O es que nos olvidamos de los primeros 8 minutos en que yo quería animarles de verdad a ponerse en confianza con Dios? En consolación, dice Ignacio, que es astuto, piensa cómo te vas a hallar cuando no te encuentres tan animoso, o incluso cuando te encuentres desolado. Haz este ejercicio. En consolación, piensa, porque tienes experiencia de lo patas para arriba que quedas cuando estás desolado, piensa cómo vas a hacer cuando te venga la desolación. Te vas a volver absolutamente liquidado, se te va a borrar toda esperanza, toda confianza, todo deseo de amar, o tú que ya sabes que la desolación te atacará por sitios más débiles, te comerá en la cabeza en algunas cosas donde insiste, porque él es muy obsesivo, y a lo mejor tú también, y hacéis ahí un enganche neurótico. Dice, ¿cómo te hallarás en la desolación? Para que cuando estás consolado tomes fuerzas, tomes estrategia, tengas táctica y preveas. Porque muchas veces uno está consolado y a vivir, porque está consolado sin profundizar en esas raíces. Le viene la desolación y ¿pero por qué me viene esto? ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues mira, a lo mejor te ha pasado esto por tonto. Te ha pasado esto porque no sabes que el mal actúa y que la vida espiritual es un combate y hay que estar presto. Y que no se le puede dar terreno al enemigo y luego quejarse y a llorar al cuartito. Y dice San Ignacio, cuando estés consolado,
no te encocores, abájate, humíllate, habla con la humillación amiga, esa que Jesús tuvo que comérsela toda y que quien más, quien menos ha tenido en su vida espiritual que pasar tremendos momentos de humillaciones. Porque qué pocos somos cuando estamos desolados. Pero dice Ignacio, con todo, tú sí puedes mucho, frase de Ignacio, con la gracia suficiente, tomando fuerzas del Señor. Sí puedes mucho, con la gracia suficiente. Y aquí hay un signo de mala educación. Es cuando decimos que la gracia no es suficiente. Tendríamos que tener a alguien que diga, qué mal educado eres, cuánta gracia necesitas, todo Dios aquí. Pero si Dios te está dando la gracia suficiente, su presencia suficiente, y Ignacio dice, y no solo para resistir al enemigo, sino para enfrentarle y vencerle. Eso es genial, porque hay algunos que dicen, con toda la gracia, yo creo que yo no puedo ni resistirle, pero vamos a enfrentarle, imposible. Vencerle, es que ni se me ocurre. Pues mire, espabile, porque solo con la gracia suficiente que Dios le da, que no es tonto y te está dando de sí mismo, puedes enfrentarle y puedes vencerle. De esto yo también soy testigo, por mí y por muchos jesuitas. ¿Por qué uno se atonta, se amilana y se acurruca ahí como diciendo, no, que me coma? Alguien nos tiene que zarandear y decir, tienes la gracia suficiente, créelo. Muchas veces Jesús en los milagros decía a la persona que le pedía el milagro, ¿crees? ¿Crees que realmente tu hijo o tu hija se puede sanar? Y el padre de aquella hija dice, creo pero poquito, auméntame la fe. Pues nosotros podríamos decir, es que me parece que la gracia suficiente es muy poquita. Pues escucha del Señor que te dice, con esa poquita puedes mucho. Porque esa poquita es fuerza del Señor, pura fuerza del Señor. Lo que quiere el maligno es que tú pienses que no vales para nada. Solo vales para vivir desolado y para ser un inútil. Y el Señor te dice, contra la desolación hay que trabajar. Y los principios y los criterios y las confianzas que tenías en la consolación, trabájatelos, no los olvides, no los cambies porque te ha venido la desolación. Mantente firme y fiel. La desolación pasará. Y los beneficios de la nueva consolación te darán tal alegría, créanselo de verdad, pónganse a ello, pongan a hacer experiencia de las consolaciones, pónganse a reconocerlas y agradecerlas, porque un corazón agradecido responde mejor. Un corazón que agradece tantos beneficios y tantas consolaciones como Dios nos da, responde mucho mejor. Pues se lo decimos también a María, que bien que supo, cuando aquel viejo Simeón le dijo a María que una espada atravesaría su alma, le estaba diciendo de una manera simbólica, serás muy desolada. Y un maligno querrá que te desesperes. Y un maligno querrá que abandones a tu hijo. Que no estés al pie de la cruz. Y que no estés luego ni el día de la resurrección con los discípulos, ni el día de Pentecostés en la venida del Espíritu Santo. Todo eso ya no va a ocurrir, no tiene sentido.
Y ahí estaba ella, diciéndoles a los discípulos: no se acobarden, no se vayan, esperen que el Hijo solo en 3 días resucitará. Muchas veces, de la desolación a la consolación, hay escasamente 3 días. Muchas veces en la vida espiritual y en el combate espiritual pasa así. Bueno, muchísimas gracias. Han estado ustedes especialísimamente atentos, aunque solo la cámara no lo recoge, pero mis ojitos sí que se han dado cuenta. Con esta gratitud le decimos a María: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como imagino que estos 3 miércoles les han dado, especialmente los 2 anteriores, buen sabor de boca y buen sabor espiritual, prepárense para la próxima, que es el día 29. Es el Padre Daniel López. Ese sí que va a ser espectacular. Que así sea.